embotellada de origen en Fenny-Bay, Canadá, provista de los deshielos naturales del glacial Shine Glacier, es filtrada por la naturaleza, derritiéndose a través del río Roswell, haciéndola muy pura y fresca en su estado natural. El nivel de pureza de Icefield es tal que no requiere procesos que alteren su estado original, con calcio para huesos más fuertes y magnesio para mantener un mejor sistema inmune. Icefield, el agua más pura del mundo. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Conducen Angélica Cabrera Herrera y Alejandro Pozo Estrada, por Expresión Total, Televisión Digital. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo y pues hoy tenemos un programa muy especial con dos invitados también muy especiales. Está por conectarse tú ahí. Hola, ¿qué tal? Está también Angélica Cabrera. ¿Cómo estás, Angélica? Híjole, parece que no te escuchas. Pero, bueno, en lo que arreglamos esos problemas técnicos, pues decirles que hoy tenemos un programa pues muy especial porque vamos a tener dos invitados especialistas científicos con quienes vamos a hablar de un tema reciente que está pues muy actual, que es el estudio de COFEPRIS. COFEPRIS acaba de publicar un estudio en una revista científica que se llama, leo textual, Métodos para el análisis cualitativo no dirigido y la cuantificación de benceno, tolueno y gilenos mediante cromatografía de gases, espectrometría de masas de líquidos electrónicos y aerosoles en cigarrillos electrónicos disponibles comercialmente en México. Esto suena como súper especializado, como muy pues científico, pero vamos a ir desmenuzándolo y por eso tenemos a nuestra primera invitada de hoy, muy especial, la ingeniera química Lisette Pérez. Lisette, bienvenida, muchas gracias. Hola, buenas noches. Gracias, Alex, por la invitación. Y pues bueno, siempre es un placer estar con ustedes en estos espacios. Gracias. No, muchísimas gracias a ti. Angélica, no sé, a ver si de casualidad te escuchas ya. Híjole, no. Pero bueno, vamos a ir empezando. Recordemos que ya tuvimos a Lisette, a la ingeniera química Lisette, en programas anteriores, por lo cual estamos muy agradecidos. Y si nos pudieras explicar un poco para el público que no estudió química, que no estudió física, ¿de qué se trata en general este estudio? Ok, bueno, digo, hay mucho contexto, ¿no? Acerca de todo esto. En realidad, bueno, COFEPRIS publicó recientemente un artículo en una revista científica internacional diciendo que había hecho un estudio del cual ya diste el título de cromatografía de gases. Sin embargo, bueno, analizando lo que se publicó en esta revista, pues nos dimos cuenta, algunas personas y yo, en este caso Roberto Sussman y yo, él como físico, yo como química, que pues el estudio, para empezar, no está bien hecho, tiene varias incongruencias y vaya, no digo incongruencias del tipo de redacción o cuestiones de este tipo, ¿no? O sea, sino que tiene de verdad incongruencias químicas. Entonces, pues bueno, me di a la tarea de desmenuzarlo un poquito para poder ver realmente qué habían hecho, qué habían estudiado, qué metodología habían seguido y pues bueno, sí me di cuenta que pues no es correcto. Muchas de las cuestiones que plasman en este estudio pues no son reales como tal en la ciencia, que está muy, pues no sé si mal estructurado. La verdad es que dista mucho de que se crea que es verdad, ¿no?
Sí, efectivamente, este estudio en general lo que dice es que el vapeo es peligroso, ¿no? Es de lo que trata de alertarnos. Y habla sobre todo medularmente, me parece, de unos compuestos que son el benceno, el tolueno, el gileno, que la COFEPRIS dice que encontraron en estos líquidos de vapeadores que analizaron y en los aerosoles de 20 vapeadores, me parece. ¿Nos podrías explicar para que una persona a pie entendamos qué son estas sustancias que encontraron, el benceno, tolueno y gileno, y qué efectos tienen en la salud de estas sustancias? Claro. Mira, voy a leer mis notas porque, pues bueno, evidentemente este es un estudio 100% químico, básicamente, entonces no es como que yo simplemente lo explique así, o sea, sí tengo que dar como bases químicas, ¿no? Bueno, para empezar, el benceno, el gileno y el tolueno y el gileno son compuestos aromáticos no volátiles, que normalmente se les llaman COVs, C-O-V apóstrofe S. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el benceno es un compuesto aromático que, bueno, obviamente, pues todos estos componentes tienen repercusiones a la salud. Sin embargo, bueno, como química no me gustaría hablar tanto de las repercusiones a la salud, sí las voy a decir, pero bueno, básicamente, ¿qué son? Son compuestos orgánicos no polares, son volátiles, tienden a evaporarse fácilmente a temperatura ambiente. Estos están mezclados en el aire en fase gaseosa. En la atmósfera, los hidrocarburos aromáticos tienden a permanecer como gases separados o, en el caso de grandes concentraciones, pueden formar pequeñas partículas de aerosoles orgánicos, pero sin interacción directa con el vapor de agua. No son higroscópicos, por lo que siempre están como que separados del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Los compuestos orgánicos volátiles no son inmiscibles en agua. Es decir, no se mezclan con el vapor de agua que hay en el ambiente. Y bueno, refiriéndonos a este caso de los vapeadores, que prácticamente cuando se exhala es un aerosol, las partículas precisamente son prácticamente vapor de agua, por lo que pues bueno, no podrían estos ser como compatibles, ¿no? Con lo que se está comentando. El BTX, o el benceno tolueno gileno, no suelen estar presentes en los líquidos para vapeo ni forman parte de los ingredientes típicos. Los líquidos para vapeo comúnmente contienen propilenglicol, glicerina vegetal, nicotina y saborizantes. Sin embargo, en condiciones como temperaturas extremadamente altas, algunos de estos productos en descomposición de líquido podrían generar compuestos tóxicos, aunque no se espera químicamente hablando que los hidrocarburos aromáticos o compuestos orgánicos volátiles como el BTX o el benceno tolueno y gileno se formen en cantidades significativas. ¿Qué quiere decir esto? Pueden llegar a reaccionar con algunos compuestos del ambiente, en dado caso que estos estuvieran presentes dentro del aerosol para el líquido para vapeo. Sin embargo, esto puede ocurrir arriba de los 400 grados centígrados. Ajá. Okay. Bueno, también me puse a investigar y realmente los equipos o los desechables que son como el medio para vapear este tipo de líquidos no llegan a esas temperaturas. Eso es por un lado. Por otro lado, el punto de ebullición del benceno es 80. El punto de ebullición del tolueno son 111 y el punto de ebullición de los gilenos va de 138 a 144 grados. Es decir, muy por debajo de los 400 grados centígrados, o sea, ni siquiera podrían llegar a reaccionar con estas temperaturas para poder formar el BTX que se está mencionando dentro del aerosol para vapeo. Entonces, para empezar, eso es una incongruencia química. O sea, no están considerando los puntos de ebullición, los puntos de fusión de estos compuestos. Ahora, el benceno, como ya les comenté, es un compuesto aromático. Del benceno se desprenden los demás, el tolueno y el gileno. El tolueno es un metilbenceno.
Es decir, o sea, todos sabemos la forma de un hexágono, así son los anillos bencénicos. Entonces, el metilbenceno simplemente es un radical que se pone en una de las puntas del hexágono, en donde es un carbono con 3 hidrógenos. Eso quiere decir metil. Entonces, el metilbenceno es prácticamente el tolueno. Y del tolueno se desprenden los gilenos. ¿Qué quiere decir? En química orgánica tenemos 3 estructuras de posicionales de las moléculas que se llaman orto, meta y para. Estas, pues obviamente es el ortogileno, el paragileno y el metagileno. Entonces, por eso hay 3 puntos de ebullición y 3 puntos de fusión para el gileno. Entonces, del benceno se desprende todo el tolueno y a partir del tolueno se desprenden los gilenos. Ok, ahora. Como para hacer una recapitulación, digamos que para que se generen estas sustancias en los, ¿cómo se puede decir? En los vapeadores, bueno, en las exhalaciones, tendría que tener una temperatura muy alta a la cual un equipo normal no llega. Es correcto. O sea, los equipos llegan, creo que a lo mucho, en 280 grados. Y creo que ya estoy exagerando. Es decir, para que haya esos compuestos químicos tendrías que llegar a una temperatura altísima, a lo cual un vapeador conseguido comercialmente o en un lugar especializado nunca va a pasar. No, es correcto. Angélica, no sé si ya te escuchamos. No sé, ¿me alcanzan a escuchar ahí? ¿Ya? Ya llegué. Buena tarde a todos. Gracias Liz nuevamente. Y ok, sí, muy interesante, como lo comentamos siempre, esta parte de tratar de aterrizar un poco más la información, un poco más digerido para el público, como bien lo comentaba Alex. Yo tengo una duda, Liz. Menciona el estudio, y de hecho, no sé si en el Inter que me saliste comentó, este estudio se realiza a 20 muestras de cigarrillos electrónicos. A partir de esas 20 muestras de cigarrillos y de lo que tú nos estás comentando de estos errores, pues no sé, en exactitud, voy a llamarlo así, científica para poder analizarlos, ¿tú consideras que es suficiente como para este tipo de estudio? Pues mira, la verdad es que yo creo que no es suficiente porque está ya publicado en una revista científica internacional. Entonces, para ser estadísticamente viable para una publicación de este tipo, tendría que haber una estadística muchísimo mayor. Ahora están hablando de 2 caladas de cada muestra. Entonces, para mí eso, la verdad es que estadísticamente no es significativo. No podrían sacar una data con tan poquitos datos. O sea, valga la redundancia, es muy poco. No se puede. Sobre todo considerando todos, digo, los que conocemos nuestro auditorio, ¿no? Que existe una gran variedad de marcas, ¿no? Obviamente aclara el estudio que lo hacen, el estudio lo realizan a través de vapeadores desechables, ¿no? O sea que es también una condición en la que sabemos que principalmente los desechables vienen de manera ilegal al país. Es correcto. ¿Y consideras, o sea, con todo lo que encontraste en este estudio, que cumple con el rigor, con la metodología correcta? No, esa fue otra de las incongruencias que yo encontré. Por parte de la metodología, perdón, son métodos de extracción que no son correctos para este tipo de compuestos. Entonces vamos a regresarnos un poquito. La cromatografía de gases, ¿qué hace la cromatografía de gases? Es un equipo. Entonces, en este equipo tú inyectas una mezcla de vapores o de gases con una jeringa capilar. O sea, el capilar sabemos que es un tubo extremadamente delgado, a una columna en donde esta columna, es una columna enroscada,
Y bueno, obviamente con cierta temperatura del equipo del espectrofotómetro y con ciertos gases para que se puedan detectar estos otros gases, normalmente se usa helio como medio de transporte. Entonces, tiene una biblioteca los cromatógrafos. Los cromatógrafos tienen una biblioteca de todos los compuestos que existen, en este caso es la biblioteca NIST, y va sacando picos cromatográficos por peso molecular y tiempo de retención de cada compuesto. Yo por eso siempre les he dicho que un espectrofotómetro es incorruptible, o sea, tú no le puedes decir, saca esto sí, esto no, esto sí, esto no, o sea, no. Saca lo que hay en la mezcla de líquido-vapor. Entonces, por un lado, ese es así actúa un cromatógrafo. Ahora, hay varios métodos para que tú puedas hacer una extracción de tu muestra y poderla inyectar al cromatógrafo. En este caso, ellos están mencionando que hicieron una extracción de agua, en agua, y una extracción por purga y trampa. Y para estos compuestos en específico no es compatible, es decir, lo que les comentaba hace ratito. Una extracción en agua no es eficiente, puesto que estos compuestos no son miscibles en agua. En agua. Ahora, la purga y trampa no es tampoco un método de extracción viable. ¿Por qué? Por la alta sensibilidad del equipo y la naturaleza tóxica de estos compuestos. Entonces, pues obviamente, en dado caso que los llegara a detectar, saldrían concentraciones extremadamente bajas, casi despreciables. Hay otros métodos de extracción, que es líquido-líquido o microextracción en fase sólida o por head space. Tuvieron ellos que hacer una extracción por head space. ¿Qué quiere decir esto? Llevan a ebullición la muestra después de ciertas diluciones y en un vial se genera por vapor, obviamente se calienta, se genera un vapor y este vapor es el que se mezcla en el mismo vial y ese es el que se extrae para poder inyectar en el cromatógrafo de gases. Esa tiene un porcentaje de detección más alta. Sin embargo, por la naturaleza de este tipo de compuestos, no son despreciables las cantidades que podrían salir por el método que hicieron o por cualquier método. Ajá, entonces el correcto que hubieran tenido que hacer es el head space o una extracción líquido-líquido, pero no lo hicieron así. Ahora, están hablando de una cuantificación. Esa cuantificación tuvo que haber habido ciertas gráficas de precisamente que se hacen por head space y que se hacen por detección de flama, por ionización de flama infrarroja, en donde tú puedes tener una cuantificación por medio del estándar puro. Yo sé que les estoy hablando a lo mejor en chino. Sin embargo, o sea, no puedo hablarles como de alguna otra manera porque pues este estudio es 100% químico. Sin embargo, químicamente hablando sí hay muchísimas incongruencias. Ahora están hablando de gramos por litros. Entonces, gramos por litros, a lo mejor, bueno, sí es una medida correcta en química, sí se usa, pero para una concentración de este tipo y a una cromatografía de este tipo que están hablando, pues tampoco es correcto. O sea, lo correcto hubiera sido partes por billón o miligramos por litro o partes por millón. Entonces, quisiera que todo el mundo me entendiera, ¿verdad? Sí, justamente hablando de esto, o sea, entendemos, por supuesto, y claro que decidimos también invitarte, al igual que al doctor Sussman, quien ingresa en unos minutos más con nosotros, desde esta perspectiva y expertise, obviamente, de ustedes como científicos, porque, insisto, si hay algo que hemos hablado siempre desde Vapo Informado es evidencia científica, ¿no? Hablar con base en evidencia científica. No obstante, y tratando también tú de hacer un súper esfuerzo, lo cual te agradecemos muchísimo, Liz, este tipo de comparaciones, vámonos tal vez, no sé, a una especie de, se me ocurre, Alex, no lo sé, de una especie de cuando estamos en el laboratorio de química de secundaria, un ejemplo que nos pudieras dar un poco más aterrizado
en una actividad a lo mejor que nosotros consideramos sencilla, pero de esta, no sé cómo llamarlo, total distanciamiento, voy a llamarlo así, entre los resultados que analizan o los métodos que emplean para analizarlo y lo que debió de haber sido. No sé si me doy a entender. Un poco más claro. O sea, la parte en la que tú tienes esta comparativo, ¿no? De me estás haciendo este estudio, lo debías o lo correcto debía de ser esto, en un ejemplo muy, muy común, voy a llamarlo así, que nos pudieras dar para que el auditorio también pueda tener una idea de decir, señores, de verdad, no se fíen de todo lo que escuchan o lo primero que escuchan, porque al final de cuentas la idea es de, son muy malos y ya. Bueno, ya me escuchan. Sí, pues. Mira, sí, hay una comparativa que sí saqué precisamente, los gramos por litro, les comentaba, es adecuado el término de química para un análisis de cromatografía de gases, pero para el BTX o el bencenotolonogilenos serían extremadamente altas. ¿Qué quiere decir esto? 1 gramo por litro de benceno equivale a 1000 miligramos por litro o 1000 partes por millón. Y es muchísimo mayor de lo que típicamente se mide en muestras industriales o ambientales. Ustedes saben que yo me dedico también a toda la parte de análisis ambientales y todo esto. Bueno, cuando hago análisis ambientales para calderas, por ejemplo, 1000 partes por millón es como el límite máximo permisible para una caldera, para una chimenea industrial. Entonces, como comentábamos, es completamente incorrecto decir que había tantos gramos por litro, o sea, porque están hablando como de miles de gramos por litro. Entonces digo, bueno, no, es incorrecto eso, porque pues al final 1 gramo por litro sería muchísimo. ¿Cómo les puedo explicar? Por ejemplo, hay un error también en la página 2 del estudio en donde dice que la columna es de 32 milímetros. 32 milímetros, si no estoy mal, son 3.2 centímetros. Y 3.2 centímetros estamos hablando de un diámetro bastante amplio. Entonces, esa no sería una columna capilar, para empezar. Entonces, ya desde ahí están poniendo información, pues, que está mal. Entonces, no, o sea, Eso es como no sé si la comparativa que les dije, sí me la pueden llegar a captar. O sea, no es lo mismo. O sea, están hablando de cuantificaciones de más de 1000 partes por millón, cuando de más de 1000 partes por millón se asemeja a una caldera, a una chimenea de una caldera. Entonces, ¿cómo un vapeador va a sacar cantidades industriales de bencenotoluenogileno? O sea, Sí, eso es como, pues, es como comparar, como tú bien dices, imagínense de estas industrias grandísimas, estas fábricas con sus chimeneas enormes, y están tratando de medir con lo que se mide eso, 2 caladas, porque aparte... Y aparte son 2 caladas, exacto. Es decir, pues es imposible, está totalmente desproporcionada la forma en que trataron de medir. Es correcto. Entonces, pues la metodología de este estudio, pues está, pues diciéndolo amablemente, pues raro, hablando estrictamente en términos científicos, pues es incompatible, ¿no? Sí, aparte les vuelvo a comentar, ¿no? O sea, para que hubieran sacado una cuantificación adecuada de cada uno de los compuestos, tuvieron que hacer una rectificación por ionización de flama. Y bueno, la ionización de flama para una cuantificación lleva curvas de calibración específicas de acuerdo a cada estándar puro de cada uno de los componentes analizados y bueno, obviamente una memoria de cálculo. Y todo esto pues no se refleja en este estudio. Tú como científica, ¿por qué piensas que este estudio llegó a una revista científica? En tu experiencia, ¿qué se necesita para estar en una revista científica así? ¿Y cómo es que algo que falla
en su metodología básica llegó a publicarse? Pues te digo lo que pienso, mejor no, mejor todos no lo imaginamos. La verdad es que no sé cómo llegó esto a una revista científica cuando las revistas científicas formales, internacionales, serias, son súper estrictas, súper estrictas. O sea, con un punto decimal que tú tengas mal en alguna medida, te lo echan para atrás. O sea, no pasa. Y para que te vuelvan a hacer una revisión tienes que tener como mucho tiempo de anticipación. O sea, esto fue un estudio flash, yo no sé, bueno, creo que sí sabemos, ¿no? O sea, cómo pasó. Pero realmente esto no fue un estudio serio. O sea, no, una revista científica seria, formal, internacional, no debería de haber publicado esto. Tiene Ok, muchos errores químicos. perfecto. Totalmente de acuerdo, Liz, contigo. De verdad que te agradecemos infinitamente este tiempo que nos brindas. Mucho por hablar, la verdad, todavía de este estudio. Si nos lo permites, al igual que en otras ocasiones te hemos comentado nos encantaría volverte a tener en el programa. Y bueno, de momento ahorita, de verdad que el esfuerzo grande que hiciste por este ejemplo, que creo que queda más que claro, ¿no? Más que claro cómo comparas, ¿no? Bueno, para mí yo lo traduciría, ¿cómo comparas una bici? Bueno, no emite, ¿verdad? Algo, pero una motobici, voy a llamarlo así, contra, no, justo estas grandes industrias, ¿no? Que emiten tanta cantidad bueno, no son vapores, ahí sí ya se está consumiendo cosas, que es justamente los contaminantes, que así es. Tu audio creo que está apagado, pero de verdad que este esfuerzo enorme te lo agradecemos. Queda más que clarísimo, insistí nuevamente, coincido contigo, que es esta cosa de risa, perdón, pero es una tomada de pelo y por lo mismo es una tomada de pelo pues para todos quienes leen y quienes confían entre comillas en este tipo de estudios que deberían de ser serios porque estamos hablando, ¿no? De que está en juego la vida literal, porque al migrar el tabaco combustible a este tipo de productos, pues está salvando vidas, ¿no? Entonces, engañarte de esa manera es un engaño, ¿no? Engañarte de esta manera, pues ojalá que dieran un poco, como lo hemos pedido muchas veces, una réplica, ¿no? O sea, un espacio para esta réplica, porque así como ellos lo pudieron llevar a esta revista, pues también existen expertos como tú y como muchos más que pues se dan cuenta de que literal es una tomadera de pelo. De verdad que, Liz, muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, si les parece bien, mandamos a Gracias a un corte ustedes. y te esperamos pronto por acá. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Pues ya estamos de regreso en esta segunda parte del programa de hoy de Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Gracias por subirme. Y vamos con el segundo invitado de esta tarde, que también ya hemos tenido en este espacio, ya que le agradecemos muchísimo por su tiempo y su disponibilidad, al doctor Roberto Sussman. Buena tarde, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Sussman. Nuevamente un gusto verlo y gracias por haber aceptado la invitación en este importantísimo tema. Como pudo, no sé si escuchar a Liz, quien lo antecedió, realmente llegamos a una conclusión. Usted es uno de los máximos expertos en este tema por la cantidad de estudios que ha emitido al respecto, ¿no?
en cuanto a los líquidos, bueno, a las emisiones de vapor y de estos productos, pues no combustibles y demás, y llegamos a la conclusión de que definitivamente es un estudio que no cumple para nada con este rigor científico, que desconocemos qué pasó y por qué este tipo de revistas científicas lo hayan aceptado, pero nos encantaría que usted nos pudiera, por favor, comentar ahora desde su expertise cómo es que ve este estudio. Sí, desgraciadamente solo pude oír los últimos minutos de Liz porque sí tengo ahorita mucho trabajo, pero bueno, yo ya he estado en comunicación con ella y bueno, debo de mencionar que tengo 4 estudios publicados, 4 reseñas y una que está en arbitraje sobre revisión, es una revisión de estos estudios. O sea, este estudio que yo lo estoy revisando, en colaboración tengo un coautor que tiene su laboratorio en Francia y también estoy en contacto con químicos italianos y revisamos estos estudios constantemente, es rutinario, es una rutina para nosotros. Y eso quiere decir que hemos tenido que leer, pero leer en forma absolutamente profunda, en el sentido de que tenemos que revisar cada cosa que ellos hacen, ¿sí? O sea, estos estudios, si están bien hechos, no son estudios que se hacen en media hora. Uno de esos estudios puede durar semanas o hasta meses en hacerse. Y tiene muchos pasos porque el problema es encontrar las cantidades, ¿sí? Las masas, las cantidades que hay, que son muy pequeñas, porque cuando se calienta el líquido del cigarro electrónico, el calentarlo afecta la estructura molecular de los líquidos, ¿sí? Hay un proceso que se llama degradación térmica, en que las moléculas más grandes, por ejemplo, el glicerol o el propilenglicol, son moléculas, no son enormes, ¿no? Las proteínas tienen millones de átomos, estas no, tienen cientos, y se rompen los enlaces entre los átomos si la molécula más grande se desdobla en moléculas más chicas. Y esas también se pueden desdoblar o interactuar entre sí, y entonces se genera una serie de compuestos nuevos que no estaban en el líquido, ¿sí? Que se llaman productos de desecho, ¿sí? Porque son productos de estas reacciones. Estas reacciones dependen de la intensidad de esas reacciones, depende de la temperatura. Mientras el cigarro electrónico se use en las temperaturas normales, esas temperaturas son la temperatura de ebullición de la mezcla. No es lo mismo propilenglicol solo o glicerina vegetal sola o diferentes marcas, y también puede haber otros compuestos que estén en el líquido y esos también cambian la temperatura. Entonces las temperaturas son estrictamente entre aproximadamente 110 grados y 290 grados. Esa es la temperatura de la resistencia, no es la temperatura del aerosol, es la de la resistencia. Entonces, ¿qué pasa cuando, o sea, mientras esté usando el cigarro electrónico a su temperatura adecuada, ¿sí? Mientras eso esté sucediendo, se generan estos productos de desecho,
pero en cantidades muy chiquitas. ¿Por qué? Porque esas reacciones, miren, la reacción es una cosa así, a una temperatura de la que yo mencioné, de 110 a 290, está así. De repente, ya por el 290 se dispara, ¿sí? Eso quiere decir que mientras, y son cantidades muy chiquitas. Estamos hablando de 1/1000ª de gramo por litro, ¿sí? Son cantidades muy chiquitas. Y ese tipo de concentración de cantidades es comparable a la del medio ambiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que el vapeo sea relativamente seguro, porque estamos expuestos a una cantidad de sustancias tóxicas que es comparable a la del ambiente. Porque además es comparable por lo siguiente. Vamos a suponer que la contaminación aquí en el espacio donde estoy es 5 veces más baja que si yo agarro el cigarro electrónico y le doy una calada, son 5 veces más que el ambiente promedio. Pero la contaminación promedio no se va. Yo no la puedo desconectar. Está todo el tiempo. Mientras que la cantidad de toxicidad que me entra al vapear es nada más mientras estoy vapeando. Es intermitente. Y cuando uno compara una cantidad chica, pero que está todo el tiempo, con una cantidad relativamente grande, pero que es intermitente, gana la de abajo. Ok. Ok, entonces, volviendo al tema, estos estudios tienen que detectar cantidades muy chiquitas. Eso requiere mucho trabajo, porque hay que extraer esto trata de hacer una estimación del aerosol que entra en la boca. No me pueden poner en la boca, no me pueden poner un instrumento. Entonces tienen que ser máquinas que simulan la inhalación. Bombas, típicamente son bombas de diferentes tipos, ¿no? Peristáltica es la más chafa, pero también hay otras. Jalan y simulan la calada. Ahora, normalmente alguien que tiene recursos, una universidad, un instituto, un gobierno, tiene una máquina que hace eso. Todo eso ya se hace automatizado. Ya está automatizado, ¿no? Y este estudio de Cofepris, no, ellos no usaron una maquinaria para eso. Ellos usaron una bomba. Bueno, ahí también hay otras cosas pero esto se tiene que hacer con mucho cuidado. Una de las medidas que se tienen que tomar es checar que la muestra que voy a analizar no esté contaminada, que puede estar contaminada por lo que hay en el ambiente que ya les mencioné. Sí hay. Aquí yo ahorita estoy respirando metal, formaldehído y todo, cantidades insignificantes. No existe la contaminación cero. Cuando yo oigo neumólogos que dicen el aire puro, están locos, no existe eso. No existe. Si se van a un lugar muy aislado en la montaña, hay otro tipo de contaminación. Pero tenemos defensas. Es que ahí es donde está la desinformación. Para el vapeo no tenemos defensas ya. Un granito, un poquitito, un microgramo de formaldehído me va a dar cáncer. Eso no es cierto. Tenemos defensas. ¿Por qué creen ustedes que los fumadores que están metiéndose, eso sí es tóxico, se están metiendo toxicidad enorme y se tardan 30 años en enfermarse? ¿Cómo explican eso? ¿Dónde está el aire puro? Nada. Tenemos nuestros pulmones
nuestro organismo tiene defensas. Claro, llega un momento en que tanto cigarro, tanto humo, tanta contaminación, ya abate las defensas y la gente se enferma, ¿no? Es un proceso gradual, lento, ¿sí? Ahora, aquí hay que hacer una prueba se llaman pruebas en blanco, para saber qué tanta contaminación hay y poderlo comparar, porque si por ejemplo yo detecto o sea, lo que hacen es la bomba jala el aerosol, ese aerosol, el aparato que lo va a analizar necesita un líquido, se llama espectrómetro de masas y está basado en separar a las moléculas, porque las moléculas están hechas de protones, neutrones, etcétera, que tienen carga positiva y negativa. Entonces es el cociente entre la carga y la masa. Eso permite dar una idea. Eso cuando uno le pone, por favor, busca tales compuestos. Entonces ya hay un programa, un software, que sabe identificar cómo esos compuestos se separan en cargas positivas y negativas, ¿sí? Pero a ese aparato hay que darle un líquido. O sea, hay que transformar ese aerosol, hay que licuarlo, hay que condensarlo. Hay varios procesos de extracción con jeringas, con tubos, etcétera. Y también hay el método que usaron en este estudio de Cofepris es un método muy avanzado, pero requiere mucho cuidado para usar, porque lo que hacen es que sacan el aerosol, lo licúan y va directo al espectrómetro, en vez de pasar por una serie de solventes. Y eso, el tubo que lleva eso al espectrómetro, se le tiene que aumentar la temperatura para que haga un proceso que se llama desorción, ¿sí? Que quiere decir que los compuestos se van quedando, ¿sí? Y los compuestos de interés son los que van a ir entrando. Es una manera de separarlos. Y entonces, una vez que entra el espectrómetro de masas, entonces ya ese aparato lo cuantifica. Ahora, este método que ellos usaron o sea, si lo hubieran hecho bien, hubiera sido muy buen experimento. Pero este método, como está extrayendo casi directamente, no lo está haciendo pasar por solventes, tiene que estar hecho con mucho cuidado. Hay que hacer estas pruebas en blanco, no solamente al principio, hay que hacerlo en diferentes etapas de este proceso. Hay que hacer varias pruebas y esas pruebas la prueba esa es hacer lo mismo, pero con el vaporizador sin líquido. O sea, se le va a jalar aire, pero es el aire circundante, ¿sí? Y también hay que ver que cuando se licúa, que el solvente que lo va a licuar, que no vaya a afectar la composición. Y también el material del tubo tiene que ser un material también que no interfiera. O sea que hay varias pruebas de calidad que se tienen que hacer y se tienen que reportar, ¿sí? Entonces, y como son compuestos muy chiquitos, pues hay que hacerlo con precisión. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el espectrómetro de masas? Nos da se llama cromatograma, quiere decir que identifica picos donde está la señal o sea, cuando detecta el radio de carga y masa del compuesto que estamos buscando, ahí debe aparecer un pico, ¿sí? Y otro pico y otro pico. Ahora, una manera de saber cuánto hay, o sea, hay dos tipos de estudio. El estudio en el que ya se le dice al espectrómetro de masas qué es lo que tiene que buscar,
que eso se llama targeted o objetivizado en estos compuestos, y va a tener muy buena precisión porque los está buscando. Como yo estoy buscando unos bandidos, me dan su foto, pues los encuentro. Eso, ahora, el otro es el non-targeted, no está objetivizado, entonces no se le da ninguna información sino hasta el final para interpretar los picos estos, ¿sí? Ellos dicen que hacen un estudio non-targeted, pero es una tontería porque están objetivizando 3 compuestos. Entonces, ellos podrían haber hecho un muy buen trabajo si les interesan esos compuestos, pues los hubieran objetivizado y no hubieran utilizado los métodos más estándar, ¿sí? Que eso sí determinan con precisión la cantidad, ¿sí? En vez de eso usaron un método que es el non-targeted, el no objetivizado, que sirve porque a veces uno no sabe qué cosa, yo no sé qué cosa hay ahí. Entonces, en vez de darle una lista de compuestos buscados, no le doy nada y lo dejo que jale y que me saque los picos. Y entonces existe software, o sea, bibliotecas que se compran o son se compran, ¿no? Y esas ya te dicen cómo identificar esos picos. Pero también una manera, cuando tú no sabes qué tiene esto, una manera de averiguarlo es agarrar el aerosol o agarrar ya el aerosol disuelto y echarle, contaminarlo, echarle como, echarle pedacitos de una sustancia que sospechas. Y entonces haces pasar eso por los picos. Y luego tomas el aerosol sin contaminar, sin salpicar, y lo vuelves a pasar. Y entonces los picos tienen que coincidir, ¿sí? Entonces, es complicado. No les he descrito todo el proceso, pero es complicado, se tiene que hacer bien, ¿sí? Y eso lo notas cuando revisas los estudios, ¿sí? Ahora, ¿No creo que este estudio como que fomenta la quimicofobia? Es decir, hablamos de que tiene compuestos químicos que la mayoría, pues la verdad, no conocemos, pero decimos, no, pues tiene compuestos que nunca en la vida he escuchado y pues seguramente es peligroso y nos dejamos llevar por eso cuando precisamente hablando de los vapeadores como productos de reducción de riesgos, si lo comparamos con el cigarro, pues tiene el cigarro miles de tóxicos más, ¿no? sí. Y el que equivocadamente mandan las autoridades es, no, pues mejor sigue fumando porque el vapeador tiene estas 3 sustancias, ¿no? Que ni sabes qué significan, ni sabes de qué, pero pues no, mejor no. Sí, por supuesto, es una táctica muy burda, muy barata, pero funciona. Cuando la gente le tiene terror a los compuestos químicos, de hecho yo me acuerdo una vez, estaba yo de viaje y estaba en una cafetería y saqué un vaporizador y me dice la dueña de la cafetería, no, eso está muy mal, pues mejor fuma. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque esto está lleno de químicos. Y le digo, ¿y el cigarro no? Dice, no, eso es natural, eso es naturaleza. Sí, definitivamente el desconocimiento en verdad de todo esto que provoca, como usted bien lo comenta, terror. O sea, lo único que quieren es terror. Lo mismo que hacen con, no, los niños, los jóvenes, y lo hemos platicado también en otros programas, ahora es con las sustancias. Y como bien dices, Alex, o sea, te avientan los nombres y con eso y un poco de amarillismo es, no lo hagas porque es peor. ¿La saben? Saben que la gente no va a ir a investigar, como usted bien comenta, doctor. Es complejo, sí, de entender, y lo vimos también en la primera parte con Liz, pero ustedes que son los expertos, que usted bien comenta de esto y mi comunicación con las personas que están en Europa y demás, otros pares, ¿no? En ciencia,
pues que seguramente se han de estar burlando de este tipo de estudios. Perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Sí, mira, también de lo último que oí de Liz, que le preguntaron a ustedes cómo es que una revista científica acepta un estudio tan mal hecho, porque sí, todo, o sea, yo toda la complejidad que describí, estos tipos no la hacen. Si uno lee el estudio está como narrado. O sea, si yo digo, hice una prueba de blancos y restamos lo que salía ahí de las emisiones, pero no te muestra los datos, ¿cómo sabes que la hicieron? Si yo digo, voy a medir estas cosas y no te doy los datos, no te doy las mediciones, ¿qué confianza me puedes tener? O sea, el hecho de que ellos no hayan dado los datos es una sospecha que no los hicieron, que no lo hicieron, ¿sí? Ahora, le preguntan a Liz, ¿por qué se publica eso en las revistas científicas? Sucede. Aproximadamente hay un porcentaje que varía de disciplina en disciplina, pero hay una proporción de estudios basura que se publican. Ahora, les voy a decir por qué, porque yo también estoy involucrado en eso. Yo constantemente envío artículos para publicar. Es de eso vivo, de publicar artículos en revistas científicas. Y también soy árbitro muy seguido de artículos, ¿sí? Y entonces, el arbitraje es difícil, ¿sí? A ver, si un artículo yo veo que es de muy buena calidad, es fácil arbitrar. Si un artículo es una chatarra absoluta, es fácil de arbitrar porque lo rechazas, ¿sí? Ahora, para eso tú necesitas saber, ¿sí? O sea, si yo le muestro a una persona un artículo en lo que yo trabajo de física teórica y esa persona no tiene la formación en física teórica, no va a poder distinguir entre una chatarra, algo a medias y algo muy bueno, no va a poder hacerlo, ¿sí? Okay. Y entonces, como se publica mucho, ese es el problema. El problema es que la gente todos los científicos estamos presionados para estar publicando y publicando y publicando y publicando. Entonces el volumen de artículos que hay que revisar es enorme y la base de árbitros no es muy grande, ¿sí? Entonces eso quiere decir que hay muchos árbitros que no lo entienden, pero dicen, este artículo está firmado por una institución importante, COFEPRIS de México, ¿sí? Y lo pasan. Eso sucede en las revistas. La ciencia no es una cosa perfecta. Tenemos muchos problemas. Hay crisis en la ciencia que es lo que se llama la crisis de la no replicación, ¿sí? O sea, yo hago un experimento, hace 200 años había pocos científicos. Se hacía un experimento y al rato venía alguien a replicarlo, ¿sí? Y es que, pues, si lo hace una institución como COFEPRIS, pues, en teoría tendremos que confiar en una agencia de salud como COFEPRIS, ¿no? Para empezar, ¿por qué no adquieren una máquina para hacer todo el proceso de extracción y de simulación y el espectrómetro de masas? Este estudio lo hicieron en un laboratorio marginal ahí en Querétaro. Sí, así es. Creo que hay algo turbio ahí. Y la verdad es que, como siempre, doctor, el tiempo nos apremia. Sabemos que todo está súper interesante, pero creo que el auditorio estará tranquilo, por favor. No se espanten, eso es lo que les queremos decir. No se espanten, tenemos expertos como ellos, los vamos a seguir teniendo, invitando. Y de verdad, doctor, de nuevo, muchísimas gracias por su participación, por aceptar. Sabemos lo ocupado que está. Y si nos lo permite, al igual que Liz, podemos invitarlo pues a otra sesión para que nos pueda seguir compartiendo
cositas, estos detalles que encontraron, ¿no? En el estudio y poder seguir llegando a más gente y alertándolos de que no se dejen intimidar por estos anuncios amarillistas. No regresen a fumar, por favor. Para terminar, que ya tengo escrita una respuesta para enviar a la revista. Ya andamos esperando los comentarios de Liz y los comentarios de mis colegas, pero ya está escrito una respuesta del procedimiento es enviarlo a la revista. Y este estudio se ha retractado porque es una vergüenza también para la revista. ¿Le parece si hacemos un programa para que nos cuente cuando ya hayan enviado la respuesta, para que nos cuenten de qué va? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, ya quedamos para un siguiente programa. Muchísimas gracias por su tiempo y su disponibilidad, doctor Roberto Sussman. Y a la gente, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo y a los que nos van a seguir viendo posteriormente en este programa. Y nos vemos el próximo lunes a las 6 con otro programa muy interesante en Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Embotellada de origen en Fenivay, Canadá, provista de los deshielos naturales del glacial Shine Glacier, es filtrada por la naturaleza, derritiéndose a través del río Roswell, haciéndola muy pura y fresca en su estado natural. El nivel de pureza de Icefield es tal que no requiere procesos que alteren su estado original, con calcio para huesos más fuertes y magnesio para mantener un mejor sistema inmune. Icefield, el agua más pura del mundo. Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo.